La producción del empresario podemos analizarla cuando tenemos un insumo fijo y uno variable o cuando tenemos dos insumos variables a través del modelo de las isocuantas y los isocostos que estuvimos analizando en clases, donde la isocuanta nos muestra diferentes combinaciones de dos factores variables con los que cuenta la empresa y que puede obtener una determinada cantidad de producción. Tiene una característica y es que distintas combinaciones de factores van a permitirme obtener una misma cantidad de producto. Esas distintas combinaciones, cuando las unimos, obtenemos lo que llamamos una isocuanta. Es decir, la isocuanta me va a mostrar siempre igual cantidad de producto. De allí la palabra iso y cuanta. Cuando analizamos las isocuantas, vemos que la isocuanta tiene una forma bien definida, que es la que nos muestra que a medida que más insumos o factores productivos agregamos al proceso productivo o a nuestra función de producción, más cantidades podemos obtener. Es decir, en este gráfico, la isocuanta número 1 nos da una menor cantidad de producto que la isocuanta número 2 y que la isocuanta número 3. Es decir, que cuanto más alejados del eje estén las isocuantas, mayor cantidad de producto vamos a tener. Y eso tiene cierta lógica en el sentido de que para producir necesitamos factores. Cuanto más factores incorporamos al proceso productivo, más producimos. Aquí no se ve el efecto de los rendimientos marginales decrecientes justamente porque ambos factores son variables. Ya no tenemos un factor fijo y uno variable, sino que tenemos ambos factores que son variables. Por lo tanto, podemos producir más agregando más de ambos factores. Y cuando unimos eso a lo que llamamos el isocosto, que el isocosto nos muestra las distintas combinaciones de esos factores productivos en los que el empresario gasta todo su presupuesto. Es decir, el gasto total que hace la empresa en la contratación de esos factores productivos puede darnos distintas combinaciones de factores. Mientras estemos gastando todo ese dinero, podemos contratar más de un factor y menos de otro. Podemos contratar todo de un solo factor y nada del otro, pero siempre vamos a estar gastando todo y a esa representación gráfica se llama isocosto. Entonces el isocosto nos va a mostrar distintas combinaciones de factores productivos en los que el empresario está gastando todo su presupuesto. Entonces para el empresario el objetivo es gastar todo su dinero, es decir, encontrarse dentro de un isocosto, y alcanzar la mayor producción posible. Eso le va a permitir ser eficaz y eficiente, es decir, eficaz en el sentido de producir y eficiente de optimizar su gasto de modo que pueda producir lo máximo posible con ese dinero con el que cuenta. Entonces el objetivo va a ser que su isocosto sea todo el gasto que tiene y gastando eso alcanzar una función de isocuanta lo más alejada posible del eje. Eso se va a dar cuando el isocosto sea tangente con una isocuanta, es decir, que alcance a tocar en un solo punto, como vemos en este gráfico. Aquí vemos que el isocosto alcanza a tocar a la isocuanta número 2 en un punto. Vemos que, por ejemplo, toca en este punto a la isocuanta 1, pero como sabemos que la isocuanta 2 tiene más producto que la 1, es preferible la isocuanta 2 a la 1. La isocuanta 3 es preferible a la 2, pero no es accesible porque nuestro límite está dado por el isocosto.
es la cantidad de factor que podemos contratar. Cualquier combinación de factores que se encuentre sobre el isocosto o debajo nos es posible. Por encima no nos es posible, por lo tanto no podemos alcanzar este nivel de producción. Entonces, matemáticamente decimos que cuando la pendiente del isocosto sea igual a la pendiente de la isocuanta, en ese punto son iguales ambas pendientes, ese punto es el punto de equilibrio. Eso lo escribimos como la razón de precios es la pendiente del isocosto y la razón de las productividades marginales es la pendiente del isocuanta. Se puede describir de otra manera poniendo la productividad marginal de un factor sobre el precio de ese factor, que sea igual a la productividad marginal del otro factor sobre el precio de ese otro factor. ¿Qué nos dice? Como dice aquí el libro, esto significa en el equilibrio, el producto marginal de la última unidad monetaria gastada en el trabajo es igual a la productividad marginal de la última unidad monetaria gastada en el capital. Es decir, que el último peso que se gastó en contratar un factor me da una productividad marginal por peso gastado que tiene que ser igual a la productividad marginal por peso gastado en el último factor que se contrató, o en el otro último factor, mejor dicho. Si uno es trabajo y otro es capital, la productividad marginal por peso gastado en cada uno de esos factores tiene que ser la misma. Es decir, el último peso que gasté me permite obtener igual productividad marginal para cada uno de los factores productivos. También podemos verlo como la igualdad entre la tasa marginal de sustitución, que es el sacrificio que voy a hacer de un factor, o las cantidades que voy a sacrificar de un factor para contratar unidades adicionales del otro factor. Eso es lo que me muestra la tasa marginal de sustitución técnica de un factor por otro. ¿Qué cantidad voy a sacrificar, por ejemplo, de capital si quiero contratar una unidad más de trabajo? Esa relación para que pueda mantenerme dentro de la misma isocuanta. Es decir, la tasa marginal de sustitución técnica la analizo a partir de las isocuantas. Miro, por ejemplo, para pasar de este punto hacia este otro punto, estoy en 4 unidades de trabajo y quiero contratar una más, pasar a 5. Eso significa que si estoy en 7 unidades de capital, voy a tener que sacrificar 2 unidades, tener 5 unidades de capital para poder obtener una unidad más de trabajo. Es decir, la tasa marginal de sustitución técnica es de 2 por 1. 2 unidades de capital por una unidad de trabajo. Entonces, como la tasa marginal de sustitución técnica puede ser una aproximación a la pendiente, entonces decimos que la tasa marginal de sustitución técnica puede ser igual a la razón de las productividades marginales, igual a la razón de los precios en el equilibrio. Y esa es la forma matemática de encontrar el equilibrio. La condición es que todo el dinero que tiene el empresario sea gastado. Es decir, la suma del gasto en capital y la suma del gasto en trabajo, o en cualquiera de los dos factores que tenga el empresario, tiene que ser igual a todo su presupuesto. Esa es la condición. La condición de equilibrio es que las pendientes de ambas curvas sean iguales.